Hoy en día es muy difícil ver una actividad comercial que no utilice la franquicia para crecer. La marca es fundamental, el nombre es fundamental. Si tú tienes un fracaso en un momento determinado en un país distinto, porque no haces las cosas bien, porque creces fuera del lugar, lo vas a pagar muy caro y te puedes cerrar las puertas de entrar en ese país. Hay que tener mucho cuidado. Ten en cuenta que un franquiciado no es un trabajador, es un inversor. Hay que tratarlo como inversor. Les cuesta dimensionar el dinamismo que lleva el mundo en el que estamos y lo rápido que va. Pues la sociedad evoluciona y hay que estar preparado, ¿no? Puedes tener dinero, pero si no tienes un equipo que lleves o que tú enseñes a la persona, te estás equivocando. Decisiones difíciles, errores y aprendizaje. Un antes, un durante y un después. ¿Qué hay detrás del negocio? Bienvenidos a todos a un episodio más de Detrás del Negocio. En esta ocasión tenemos a Eduardo Badía, presidente ejecutivo de la Asociación Española de Franquicias, donde creo que es capaz la voz con más experiencia y más autoridad en el sector en España, desde el año 90, ¿no? Eduardo, que estás por aquí, bienvenido. Primero, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con todos vosotros y dar apoyo a vuestro programa, que es tan importante. Y bueno, la verdad es que fue el año 90 en el mundo de la franquicia, como director ejecutivo de la asociación desde el año 96. Pero ya creo que no habías nacido y ya ya estaba en el mundo de la franquicia. Literalmente, yo en el 91, así que... Llevas ya un año, te llevaba un año antes que tú nacieras. Muy bien. ¿Y cómo fue este comienzo? O sea, ¿quién es Eduardo antes de meterse en el sector de las franquicias? Bueno, yo soy licenciado en Derecho, en San Sebastián, en el norte. Luego hice un máster en gestión de empresas y a partir de ahí empecé mi vida profesional, ¿no? Estuve en una empresa de muebles de cocina que había ahí en un polígono industrial en Hernani, en concreto en San Sebastián. Y luego a partir de ahí me llaman para una empresa de transportes que es comprada por una multinacional australiana, la compra una multinacional australiana e invierte en Europa en tres ciudades. Una es Inglaterra, otra es Italia y otra es España. Y entonces el Headhunter, en este caso para España, me elige a mí para ser el director de créditos y cobros de la empresa. No solo eso, sino que luego durante el transcurso de la vida profesional en esa empresa empiezan a franquiciar. Y yo llego a tener hasta 46 unidades en el año entero, ¿no? de franquicias de transporte urgente, por decirlo de alguna manera. Era Helguera, Transportes Helguera, y se reconvierte una empresa que era del año 90 y tantos, 80 y tantos, bueno, que lleva muchos años en el mercado, pero cuando yo me incorporé en el año 90 y entonces empezaba a franquiciar. Y entonces, bueno, pues me vine a Madrid y empecé ahí a trabajar. ¿Y los ayudaste tú en el proceso, digamos, de ser una franquicia? Claro, ¿O en qué parte no, yo era un directivo y entonces Ok. yo lo que tenía, con mis conocimientos de la franquicia, pues empezar a buscar unidades para transportistas que estuvieran abanderadas con la marca de Transportes Helguera, ¿no? 46 unidades y luego ya al final desinvirtieron la multinacional australiana, se volvió a Australia. Y entonces yo me quedé en stand-by, un poco en búsqueda de proyectos, y yo era miembro de la junta directiva de la Asociación Española, que nace en el año 93, pero como representante de la empresa. Y claro, el que entonces era presidente me llama un día, porque yo renuncio a mi puesto, porque claro, ya no estaba en la empresa, y por ética, lógicamente, no tenía mucho sentido. Y a partir de ahí, pues me dijeron que a ver si me quería hacer cargo del director, como gerente de la Asociación Española. Me pareció interesante, me gustaba mucho el mundo de la franquicia. Como digo yo, me engañó y me engañó bien, porque llevo 36 años, ¿no? Seguiste ahí prendido al sector. Al sector y a la misma casa, ¿no? A la misma casa, muy bien. Y, digamos, en toda esta experiencia, el sector de las franquicias tiene un auge capaz muy importante justo en ese momento, me parece, ¿no? Donde empieza a globalizarse un poco las marcas y a querer crecer. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto en estos 30 y
pico de años. Te puedo decir un poco lo que era en su día y lo que es hoy en día, que claro, bueno, tú lo conoces también como yo mejor. Bueno, vamos a ver, yo creo que en el año, estamos hablando del año 93, 94, un poco, cuando la franquicia en España empieza en el año 90, más o menos. Pues bueno, es incipiente, es un conocimiento que viene de Europa y sobre todo de Estados Unidos como concepto del mundo de la franquicia. Entonces en su día, en su época era la Feria de Franquicias de Valencia, que era la máxima representante del mundo de la franquicia en aquel momento, internacional. Con cerca de 400 marcas, es decir, que era una época extraordinaria, ¿no? Cuando empezaba a crecer. Y bueno, eso ha sido un poco el interín hasta nuestros días, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Pues como la vida misma, es decir, tiene una evolución espectacular para cosas buenas y para cosas malas. Se ha consolidado. Hoy en día es muy difícil ver una actividad comercial que no utilice la franquicia para crecer. No digo yo que no las haya, pero tiene que estar muy bien adaptada a lo que es el mercado, que me imagino que luego hablaremos de mercado, porque sea franquicia o no, fíjate, entonces en aquella época era un formato, ¿no? Claro. Formato franquicia. Hoy, yo, después de 30 años, 26, 32 años, yo digo que me gusta cada día hablar de menos de franquicia, hablar de inversión, de negocio, de futuro, ¿no? Porque la palabra franquicia parece que es la franquicia frente a otra cosa, no. Es una forma de comercio que tiene una marca, que tiene un know-how, que tiene una experiencia y que tiene una posibilidad para que la gente se adapte al negocio, ¿no? De una experiencia ya probada con éxito, ¿no? Y por eso yo me quiero olvidar del tema, porque al final es comercio, es negocio y es unidad tanto como pequeñas o como grandes. Sí, en definitiva es el sistema, es el titular de un sistema, pero no está arraigado en el retail, que puede ser bajo ese sistema u otros, pero digo, tiene todas las características correcto. del retail. Y en algún punto, cuando comenzaste, había que, me imagino, que o sea, no se conocía lo que es el significado del sistema, ¿no? O sea que hubo un proceso de transición, me parece, en el público general, más allá de quienes estamos hoy en el sector, de desconocer por completo la franquicia, y hoy que me parece que ya todos por lo menos sabemos lo que es una franquicia y por sobre todo consumimos en franquicias aún sin saberlo. Te voy a hacer un comentario muy simpático a esto que dices, porque me lo han preguntado varias veces. Mira, yo te puedo decir que yo entré en la asociación y, bueno, en principio lugar, pues había que dar difusión de las noticias. Yo me estaba enterando de noticias del mercado, de todo tipo de noticias que hubiera, de toda actividad económica, en fin, de trabajadores, de marcas nacionales, extranjeras que venían a nuestro país. Iba conociéndoles el día a día, ¿no? Y entonces cogía y hacía una foto, estoy hablando, una foto de las noticias de los periódicos en papel. La recortaba, las grapaba y las mandaba a todos mis socios. Entonces una noticia de hoy le podía llegar al socio, en el mejor de los casos, 8 o 10 días más tarde, y a algunos no les llegaba, ¿no? Entonces eso era la forma de comunicar en el año 96, ¿no? Mira. Igual que ahora, ¿no? Sí, ahora mismo, sí, ¿no? pero imagínate hoy en día alguien que venda una noticia, una información y que tarde 8 días en llegarle al consumidor, ¿no? Es decir, te llamarían que estás haciendo una película de vintage, ¿no? Totalmente. Hace 500 años. Y digo, España tiene una gran cantidad de enseñas de franquicias. ¿Qué dice eso del tejido empresarial español? Pues habla de madurez, ¿no? Yo a un mercado donde el 82% de las marcas son de origen español y el 18% de origen extranjero, estás hablando que es un sistema de negocio que ha calado desde el principio y que hoy en día el número de marcas, pues como bien te digo, pues es un 82% de origen español y 18% de origen extranjero. Quiere decir, pues te puedes dar cuenta, hay otros países que pueden estar 50-50, 50-50, otros 60-40, pero hay muy pocos países que tengan este porcentaje dentro de la operatividad y del mercado nacional, ¿no? Mira. Y eso es una realidad hoy en día. Y, digamos, ¿crees que aparte de tener marcas locales, España está como muy visto desde otros países también hispanohablantes como para llegar, ¿no? ¿Notás marcas que están llegando cada vez más en los últimos años? Sí, por supuesto, pero fíjate, esto es una doble dirección, ¿no? Es decir, yo creo que primero te conocen o escuchan de ti, de lo que representas, ¿no? Luego yo, el año 96 empecé, yo creo que el primer viaje internacional que hice con marcas españolas fue a la Ciudad de México, al World Trade Center de Ciudad de México. Al año siguiente estuve creo que es tu país, en Argentina. Estuve en la rural de la Argentina, allí, llevando marcas españolas, fíjate. Sí, claro. El año 96, 97, perdón. Y durante muchos años estuve viendo y tal.
¿Qué es lo que quiere decir? Que había un gran interés por desembarcar marcas españolas al extranjero, ¿no? En países latinoamericanos, ¿no? Que yo creo que es un poco por la cultura. Pues estuvimos en Brasil, estuvimos en México. Yo en México estuve yendo por cerca de 20 años, casi consecutivamente. Argentina también estuve como 10 años yendo a Argentina. Brasil, menos años, pero también muy intenso. Un país muy fuerte en el mundo de la franquicia. Total. A nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano. Y luego, pues otros países, ¿no? Pues como Costa Rica, Perú, Guatemala, pero que estos eran más pequeños, más incipientes, pero que también eran importantes, ¿no? ¿Qué pasa que con eso? Pues esto luego tiene el efecto contrario que te hace, bueno, te conocen, entonces intentan que marcas extranjeras vengan a España, de distintos países. En la medida que ese país está consolidado y tiene marcas consolidadas, intenta venir a países como es el nuestro, donde sabe que la cultura, el idioma, la idiosincrasia son similares. Puede ayudar. Sí. No es lo único, porque evidentemente no porque hablar el mismo idioma nos vamos a enterar. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, un idioma lo puede sustituir, pero no una filosofía de trabajo, ¿no? Sí, una cultura también, unas costumbres del público, ¿no? Porque nos pasa en Argentina, nosotros que tenemos marcas que si bien son argentinas, sus dueños son españoles o de origen español y hay mucho sandwichería, mucha cafetería, entonces realmente hay mucho sector que en su vez también replican en el público esa costumbre de consumo. No, por supuesto, es decir, es una realidad, es decir, que yo al final, si tú eres de un origen X y Y, vivas en Brasil o vivas en Argentina o vivas lo que sea, siempre te tira a llevar a cosas de tu país o que vean o tú ves que tiene éxito. No siempre es lo importante, lo que hay que ver es cómo adaptas ese producto a tu país o concepto, primero a Argentina, y luego ver de qué manera, con un estudio serio y profundo, cómo puedes adaptarlo al mercado en destino. No siempre hay que adaptarlo. Siempre. Y no siempre es la misma filosofía, el nuevo producto, el nuevo servicio, el mismo embalaje. Es decir, no siempre es una copia y pega. Hay que adaptarlo. Totalmente, sí. Nosotros hablamos mucho de tropicalizar. Que es una palabra que yo uso mucho, que me encanta, sí. Y siempre lo digo, y está mal dicha, ¿no? Porque se usa para el trópico, pero nada más, pero se terminó traspolando a cualquier país. Es como la franquicia, es lo más conocido en Latinoamérica. Tropicalizar, yo lo utilizo en las conferencias y la gente dice tropicalizar, digo sí. Lo que pasa es que lo vas a entender a la primera, que es la adaptación al mercado. Y pasa, bueno, creo que el mayor ejemplo o referente del sector a nivel internacional es la marca de la M McDonald's, donde ya lo ves, que vamos a otro país y tienen un producto específico para ese paladar, ¿no? Entonces, digo, un poco siguiendo ese ejemplo, todas las marcas deberían tener un proceso de adaptación al mercado, es súper necesario.